muchachos, bienvenidos a esta sesión extraordinaria del 8 de junio. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Este día vamos a tener nuestra sesión a manera de epílogo o resumen de lo que vimos en este trimestre en esta modalidad virtual de trabajo a distancia. Y primero que nada, pues quiero agradecerles la manera en que estuvieron trabajando activamente y por todo el empeño que pusieron en sus actividades. Bueno, comencemos. Este tercer trimestre tuvo dos ejes formativos. Por una parte fue la formación de los estados nacionales y por otra los cambios sociales e instituciones contemporáneas. En la primera sesión vimos lo que fue la Primera Guerra Mundial, la guerra y la tecnología, la relación que hubo en esta. Vamos a recordar que la Primera Guerra Mundial se desencadenó con el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, en Sarajevo, Bosnia. En este conflicto intervinieron dos bandos principalmente, que fue la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente la conformaron Inglaterra, Francia y Rusia. Más tarde se les unieron Bélgica, Serbia y Estados Unidos. La Triple Alianza estuvo conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y más tarde se les unieron Turquía y Bulgaria. Durante el primer año los combates fueron en espacios abiertos. A partir de 1915 comienza lo que se conoce como la Guerra de Trincheras. Este método, recordemos, trataba de frenar el paso del oponente y provocarle un mayor desgaste al ejército contrario. Fue muy representativa esta guerra, ya que se utilizaron nuevas armas químicas como el gas lacrimógeno y el gas mostaza, con el propósito de desalojar a los soldados de las trincheras. Debido a la prolongación de esta guerra, que fue más de lo esperado, las mujeres se vieron obligadas a entrar en el campo laboral, sobre todo en las fábricas de armas. Esta prolongación de la guerra también trajo desabasto en alimentos y mercancías, lo que obligó a los gobiernos a tomar medidas en las que se involucrara a la población civil para poder sostener a las tropas. Al entrar Estados Unidos a la guerra en 1917, Europa se encontraba en el momento más crítico. Vamos a recordar que a la par de esta Primera Guerra Mundial se dieron revoluciones sociales que cambiaron la forma en que se entendía la participación de los obreros y campesinos en la política, y esto es paralelo a lo que es la guerra. Los tres que destacan van a ser México, Rusia y China. Con México vamos a tener lo que es la Revolución Mexicana, que trata de derrocar a lo que es el mandato de Porfirio Díaz, con los líderes que van a tener a su mando, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Por su parte, Rusia estaba gobernada por una monarquía que es destituida, era el zar Nicolás III, y entra lo que es el Partido Socialdemócrata liderado por Stalin, ¿sí? Teniendo el pensamiento de los bolcheviques y de los mencheviques, que eran radicales y moderados. Y por su parte, China, al mando de Mao Zedong, tuvo una revolución en lo que los campesinos se quedan al mando de lo que es el poder político. Después vimos que tras la Primera Guerra Mundial, tras los conflictos y lo devastada que quedó Europa, termina la Primera Guerra en noviembre de 1918 con el cese a las armas por parte de Alemania, aceptando su derrota. En 1919 los principales líderes organizan la firma de un tratado de paz,
Es así como se da la Conferencia de París, dentro de la cual se firma el Tratado de Versalles entre los países aliados y Alemania. La firma de este pacto va a conllevar a la creación de la Sociedad de las Naciones. De igual manera se va a redactar el tratado, al cual se le conocerá con el Tratado de Versalles, en el que se responsabiliza en su totalidad a Alemania del conflicto armado que se dio y se le imponen diversas sanciones, como el pago por daños a guerra a otras naciones. Dentro de los propósitos del Tratado de Versalles estaba reducir el poder de todos aquellos que no tuvieran los mismos intereses que los países vencedores. Esto incluía algunos territorios de Medio Oriente en donde el Imperio Otomano aún tenía poca fuerza. Con apoyo de grupos nacionalistas, la Sociedad de Naciones toma algunos países de Medio Oriente bajo su mando. Entonces va a empezar a tener una redistribución de lo que es los territorios, y esa va a ser una de las características de la Primera Guerra Mundial, que por el tratado pues hay una redistribución política, ¿verdad? Bueno, después vimos lo que fueron el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte vimos un poco de la situación posguerra. Vimos lo que era la República de Weimar, que era el régimen político implantado en Alemania entre 1919 a 1933. Y este se basaba en la democracia y se legitimó bajo una constitución que reconocía ampliamente los derechos políticos y sociales, que a su vez daba grandes poderes al presidente. Por otro lado, mientras Europa se recuperaba de la guerra, en los años 20 del siglo XX, Estados Unidos presentaba un crecimiento económico debido a la gran producción que se generó en artículos, desde electrónicos hasta electrodomésticos. Avances tecnológicos como el cine, los automóviles, etc. De tal manera que la población empezó a concentrarse en las ciudades para cubrir las necesidades de oferta y demanda de todos estos productos, y se descuidó en gran parte el campo. El auge de las nuevas producciones llevó a que la mayoría de la gente con posibilidades económicas invirtiera en las industrias. Sin embargo, como la producción y el consumo era local, llegó un momento en que se producía más de lo que se consumía, y esto va a provocar lo que se conoce como la Gran Depresión de 1929, con la caída de la bolsa de valores. Hubo una pérdida, en la producción, ya que no había quien consumiera. Entonces, pues muchas empresas cerraron y se creó gran desempleo. Perdían casas, no podían pagar lo que habían sacado, como autos, etcétera. Entonces esta crisis va a afectar a varios países, lo vimos eso nosotros. Esto provocó esta gran depresión, provocó que surgieran nuevos pensamientos que se transformaron en formas de gobierno. Ellos pensaron que la Gran Depresión era una muestra de que el capitalismo tenía fallas. Entonces hubieron nuevas formas de pensamiento y de gobierno en las que se reorganizaron. Uno de este tipo de pensamiento va a ser el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, ambos considerados sistemas totalitarios. El fascismo basa su pensamiento en la intervención del Estado en todos los aspectos de la sociedad, desde lo económico hasta lo social y cultural. En Italia va a estar representado por el gobierno de Benito Mussolini, el cual estaba en contra del sistema democrático, por lo que eliminó el Parlamento, algo así como la Cámara de Diputados en nuestro país. Los sindicatos también los eliminó, y todo aquello que se opusiera a su forma de gobierno. Por su parte, el nacionalsocialismo en Alemania fue representado por Adolfo Hitler, que, aprovechando la debilidad de la República de Weimar, de la que ya hablamos, subió al poder a través del partido que lideraba,
Este partido inculcaba ideas de superioridad racial y la necesidad de la creación de un imperio alemán. A través de acciones de reconstrucción del país como empleos, obras públicas, incremento de la industria, etcétera, y sobre todo el crecimiento de la industria armamentística, con todo esto se ganó el respeto y la confianza del pueblo alemán. En 1933 vamos a recordar que Hitler fue nombrado canciller, este era el título político más alto, y su política se caracterizó por una constante persecución a las minorías, como por ejemplo judíos y gitanos. En la segunda parte de lo que fue el fascismo y la Segunda Guerra Mundial, vimos en qué consistió el estalinismo. El estalinismo se da en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética o URSS, y recordando que el Imperio Ruso sufrió su independencia de 1914 al 27, tras esta independencia se crea la URSS y queda a la cabeza del gobierno y del Partido Comunista Stalin. Él unificó en un partido político el orden soviético y la organización del Estado, poniendo bajo la dirección del partido toda la actividad productiva. Creó una policía secreta y reprimió a todo aquel que no se adhiriera a su régimen político. De esta manera, las libertades individuales como la libertad de expresión y la libertad de prensa quedaron sujetas al partido y a la dictadura misma. Tanto Italia como Alemania tenían una visión de política expansionista. Trataron de recrear los imperios que tuvieron tiempo atrás y tras la derrota que habían sufrido en la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles, en 1939 invaden Polonia tras acuerdos firmados que no respetaron, siendo este el detonante de una nueva guerra mundial. En la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar dos grandes bandos. Por un lado va a estar el eje conformado por Berlín, Roma, Tokio, que estos son Alemania, Italia y Japón, y en su contraofensiva lo que es el Frente Aliado, Francia, Inglaterra, Turquía y posteriormente la URSS y Estados Unidos. Esta guerra también se llevó a cabo sobre todo en lo que es el territorio europeo. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial en 1942 tras el ataque a Pearl Harbor y manda hombres activamente en un ataque llamado el desembarco en Normandía o el Día D en 1944. De esta manera empiezan a avanzar hasta que llegan a Berlín y toman la capital alemana, ganando de esta manera la guerra. Sin embargo, Japón tardó un poco de más tiempo en aceptar su derrota y es con la explosión de las bombas en Hiroshima y Nagasaki que por fin acepta su rendición. Y es así como se termina lo que es la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra trajo muchos cambios en lo político, en lo económico, pero sobre todo en lo social y en la distribución del territorio. Vimos nosotros que al término de la Segunda Guerra Mundial los aliados tuvieron conocimientos de lo que fue los campos de concentración y lo que ahí sucedía. Lo conocimos más tarde a esto con el nombre del Holocausto. Al darse cuenta de estas acciones y más por parte del eje, o sea, de Alemania y de Japón, los líderes de Inglaterra, la URSS y de Estados Unidos firmaron el Estatuto de Londres, en donde se establecía la creación de un tribunal militar internacional, en el cual se castigaría a soldados y altos mandos, sobre todo de Alemania y Japón, por sus crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Años más tarde, en los años 60, Estados Unidos también va a ser llevado a un juicio de este tipo debido a sus acciones en Vietnam. Y en los 90 se enjuiciará lo que va a ser a Yugoslavia y a Ruanda, país africano.
Este Tribunal Internacional va a ser el antecedente inmediato de lo que es la Corte Penal Internacional, que está en funciones desde junio del 2002 para investigar, juzgar y prevenir los crímenes de guerra y contra la humanidad. Por otro lado, vimos que tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, ayudar a mejorar la calidad de vida de los más pobres, vencer el hambre y el analfabetismo y defender los derechos humanos, con el propósito de la cooperación internacional y en la cual todos los Estados miembros deben buscar la igualdad y la justicia. Entonces, dentro de este organismo que son las Naciones Unidas, vimos a una de las tres principales, que es la UNICEF, la FAO y la ACNUR. La UNICEF encargada de proteger los derechos del niño, la FAO encargada de ayudar y promover a todos aquellos países en desarrollo y ayudarles en lo que es el manejo de la agricultura y lo que es la alimentación. Y por último el ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, tomando en cuenta las grandes movilidades que hay de personas a partir de conflictos internos o conflictos entre países, ¿sí? De esta manera las migraciones forzadas ya se manejan como refugiados. Entonces, con esta creación de organismos podemos ver cómo la Segunda Guerra Mundial trajo una reestructuración en cómo se relacionaban las naciones, y a partir de la creación de estas instituciones pues se van a marcar parámetros para que los que son miembros de ellas actúen de una manera en que se respeten siempre los derechos humanos, los derechos de las personas. Comenzamos lo que fue el nuevo tema con el tema de pasado presente. En esta sesión vimos acerca de los movimientos sociales, resaltando aquellas cuyas causas han sido a favor de los derechos de la mujer, la protección de la infancia, el respeto a la diversidad, entre otros que han sido relevantes para la búsqueda de justicia social. Esto lo vamos a relacionar directamente con esta creación de instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos. La lucha femenina, por su parte, tiene sus inicios en la historia moderna con la incorporación al mundo laboral tras la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La mujer empezó a buscar que se le diera la calidad de ciudadano, teniendo los mismos derechos que el hombre, ya que aporta a la sociedad a través del trabajo, al igual exige una preparación académica. Tras varias luchas a finales del siglo XIX, las mujeres reclaman el derecho al voto. El trabajo de la lucha por los derechos de la mujer va desde el ámbito político, el económico, hasta el social, buscando siempre la igualdad, permanecer libre de violencia de género y prejuicios de género que existen. Por otro lado, la infancia ha sido una población que se ha visto vulnerada al sufrir a lo largo de los años de abusos que atentan sobre su integridad física y moral y sexual. Es por eso que con ayuda de la ONU y la UNICEF se crean lo que son los derechos del niño. Y por último vimos lo que era la diversidad racial y la diversidad sexual. La diversidad racial, buscando que sin importar tu etnia o tu lugar de origen, pues se te respeten tus derechos como ser humano. Y la diversidad sexual, buscando que no por la orientación sexual que tú tengas, que tú profeses, pues no se te va a dar tus garantías legales constitucionales. Son las principales luchas que vimos en lo que fueron los movimientos sociales que se generan tras la Segunda Guerra Mundial. También tras la Segunda Guerra Mundial surgieron tensiones que van a estar representadas por Estados Unidos y la URSS. Estos, al verse fortalecidos política y económicamente,
tuvieron la oportunidad de apoyar a naciones menos estables. Ambos buscaban implantar sus ideales políticos y de organización a estas naciones más vulnerables. Estados Unidos, apegado a un pensamiento capitalista, creó la OTAN en 1949. Por su parte, la Unión Soviética, o URSS, con un pensamiento socialista, crea el Pacto de Varsovia en 1955. Ambas creaciones fueron alianzas militares de las potencias con los países que se asumieron que quisieron formar parte ya sea de la OTAN con un pensamiento capitalista o del Pacto de Varsovia con un pensamiento socialista. La competencia entre Estados Unidos y la URSS no solo fue de carácter ideológico, sino que afectó en todos los aspectos de la organización político, económico y social. Una de las principales características de esta competencia va a ser la carrera armamentista, en la que ambas naciones buscaron ser superiores uno del otro en el desarrollo científico y la creación de armas nucleares. Buscaron la mayor influencia en otros países menos desarrollados que trajeron consigo cambios estructurales en las colonias que antes dominaban los europeos, provocando independencias y conflictos internos. Al ser estos, tanto Estados Unidos como Rusia, patrocinadores de algunas independencias, como en el caso de la India, algunos países africanos y asiáticos, que lo lograron con el apoyo de una de estas dos naciones. También hubo conflictos que fueron catastróficos en los que intervinieron con armas, soldados, apoyo económico, etc. Tal es el caso de Cuba con la guerra de los misiles y Vietnam. En ambas conflictos, tanto en la guerra de los misiles como en la guerra de Vietnam, intervienen tanto Estados Unidos como Rusia. La guerra de Vietnam se prolongó de manera sorpresiva y Estados Unidos pierde. Es la única vez que ha perdido una guerra y tuvo una mala opinión de los demás países y se le llevó a juicio por sus actos realizados en este lugar. Tras la guerra de los misiles, ambos países tratan de mejorar sus relaciones. En el año 1975 bajan un poquito sus acciones en contra uno del otro. Sin embargo, se considera el fin de la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia, esto es en 1991. Tras esto se desintegra la Unión Soviética. Las transformaciones sociales y las nuevas tecnologías cambian la forma en que vivía la gente, los avances médicos, etc. La caída de la Unión Soviética empieza a tener sus cambios evidentes en 1985, que es el primer paso del sistema capitalista para la hegemonía que va a lograr. En 1985, chicos, llega lo que es Gorbachev al poder en la URSS, y esto va a ser el parteaguas en todos los cambios estructurales que se dan dentro de lo que es la Unión Soviética. Se acaba lo que es, como les dije ahorita, la disolución del Pacto de Varsovia posteriormente, y con esto y con el cambio estructural de la URSS desintegrándose, pues entonces se abre paso para que sea el sistema capitalista quien lidere. Eso es la hegemonía, liderea en gran parte el pensamiento y las formas de organización que existen en el mundo. Estos fueron los temas que vimos en este trimestre. Fueron muy extensos, fueron muy largos, por eso nuevamente les agradezco el empeño que pusieron. Sé que tuvieron que leer, que tuvieron que muchas cosas investigarlas y entenderlas por sí solos. Esperemos que nos podamos recuperar un poquito más adelante. Vamos a tener que volverlo a hablar.
pero espero que hayan quedado claras las ideas principales de todos estos temas. Lo importante aquí es lo que vimos, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes guerras, los países que intervinieron en ellas y los cambios estructurales que traen cada una de manera global. Bueno, chicos, muchas gracias otra vez por la forma en que trabajaron y espero que estén muy bien. Hasta luego.